reinas, tú estás aquí, Señor, y tú mereces toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Qué hermoso es alabar al Señor y cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, hermanos, a lo mejor llegamos a pensar, este canto no me lo sé, o este canto me lo sé de otra manera, no lo sé, pero cuando alabamos al Señor, hermanos, con gozo, con alegría, el Señor se alegra de su pueblo que le alaba con todo su corazón. A eso hemos venido, hermanos, a cantarle, a adorarle, a darle la gloria, a darle la honra, a darle alabanza, pero también hemos venido a escuchar su palabra. Esa palabra que cada semana el Señor nos habla, o cada vez que venimos a la casa de Dios, entre semana, ¿verdad? Los miércoles, los viernes, o los cultos en donde a veces vamos, hermanos, entre semana en los hogares, ¿verdad? Como es Jalpa, sí, el Señor nos habla, el Señor nos habla y nos alienta con su palabra. Hoy quiero hablarles, hermanos, de un tema que a nivel personal y a nivel colectivo es importante, y es un tema que estaba meditando mucho, el cómo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos animarnos unos a otros. Amén. ¿A cuántos de ustedes, a cuántos de los que estamos aquí, el Señor ha usado a alguien, un hermano, una hermana, para animarnos, para levantarnos, para darnos palabras de aliento, para darnos palabras, hermanos, de motivación? Y mire, hermano, que el ánimo que a veces recibimos de parte de Dios a través de un hermano nos ha servido mucho. Amén. Vamos a la Biblia para ver este tema. Allí en una de las cartas del apóstol Pablo, gloria al Señor, primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Amén. Gloria al Señor. Primeramente en el capítulo 4. Amén. En el capítulo 4, hermanos, de primera a Tesalonicenses 4, el versículo 18, dice de la siguiente manera, hermanos, la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Primera a Tesalonicenses 4, 18, dice así la palabra del Señor: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Lean ustedes, por favor. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Y así sentaditos, leamos el siguiente capítulo de este mismo libro de primera a Tesalonicenses, ahora el capítulo 5, de la siguiente manera. El versículo 11, hermanos, por favor, ahí sentaditos, capítulo 5, versículo 11, que dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Hoy quiero hablarles del ánimo. Hoy quiero hablarles del siguiente tema. Hermanos, seamos cristianos que animemos a otros. Mi tema es muy sencillo. Sé que el tema que di hace 8 días para algunos fue complicado, pero hoy va a ser un poco más sencillo. Seamos cristianos que animemos a otros. Amén. Primeramente tenemos que entender qué significa la palabra ánimo o la palabra animar. Alaba el Señor. Mire, la palabra ánimo
tiene un significado muy bonito, hermano. Bueno, tiene varios significados bonitos, que cuando se practica entre el pueblo de Dios, trae mucha bendición. Amén. Y antes de que yo les dé la definición de ánimo, quiero preguntarles o quiero dar una pregunta al aire. ¿Cuántos de nosotros últimamente hemos animado a alguien? ¿Cuántos? A lo mejor usted ha animado a los demás cerca. Por ejemplo, a su esposa, a su esposo o a su hijo. ¿Sí? Pero usted sabía, hermanos, que el ánimo es necesario entre nosotros. ¿Usted sabía que el ánimo, hermano, animar a otro, animar a mi hermano, animar a la esposa o animar al hijo o animar a otro hermano, es, hermano, de grande bendición? Es de grande bendición. De hecho, cuando venimos a la casa de Dios, a veces, mire, hermano, una alabanza que usted canta o que cantamos aquí nos puede animar. ¿O no, hermanos? Una alabanza nos puede animar. Una prédica, un testimonio, hermanos, nos puede animar. De tal manera que aprendamos a ser cristianos que animemos a otros. Amén. Bíblicamente, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres lavados con la sangre del Cordero. Hombres y mujeres que a lo mejor, hermanos, venimos de un pasado difícil, de un pasado complicado, de un tiempo atrás que a lo mejor, hermanos, no la pasábamos bien. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos al Señor, encontramos aquí familia. Amén. Encontramos aquí familia. Y aunque no somos de la misma sangre, hermanos, somos familia porque hemos sido adoptados hijos de Dios por medio de la sangre del Cordero. Alaba al Señor. Así que aquí no hay primos, aquí solamente hay hermanos. Amén. Díganle a los hermanos de atrás, adelante: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, somos hermanos. Amén. Y si aquí tiene hermano, aquí tiene un hermano en carne, pues es doblemente su hermano, ¿verdad? Hermano de carne, pero hermano también porque es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y a veces, hermanos, quiero decirles algo. A veces la familia espiritual es la que más nos ayuda que la familia carnal. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Les voy a contar la historia de un hermano allá en Veracruz, precisamente allá de Veracruz. Este hermano tocaba muy bien el acordeón. De hecho, llegó a tocar en muchas iglesias con mi padre. Mi padre tocaba guitarra y este hermano tocaba el acordeón. Pero él no era cristiano. Él contaba en su testimonio de que cuando él no era cristiano, hermanos, tenía amigos de sobra. Y su familia, en su cumpleaños, sus hijos, su esposa, le hacían una fiesta, hermano, pero no era cristiano. Pero él se acercó hermanos, a la iglesia, se acercó al camino de Dios, se acercó, hermanos, al evangelio. Y, hermanos, él, cuando entregó su vida a Cristo, él fue un hombre muy feliz cuando encontró a Cristo en su corazón. Cuando él, hermano, se entregó a Cristo y en su corazón ya vivía Cristo. Pero ¿qué cree? Las cosas en su familia cambiaron. Sus hijos ya no lo miraron con buenos ojos. Su esposa lo empezó, hermano, a rechazar. Una ocasión, en una Navidad, porque allá en la iglesia de mis padres siempre hacen culto de Navidad y hacen, hermanos, convivio. Y en una Navidad, que él ya era cristiano, llegó como cotidianamente lo hace a la casa después de su trabajo. Llegó a su casa y todos estaban en su llamado, así como en su onda. Los hijos estaban en sus cosas, la esposa estaba en sus cosas,
y ya no lo recibieron como lo recibían antes. Estaba ahí solo en la mesa, este hermano, cenando, solamente por el simple hecho de que ya era cristiano. Pero él se acordó y dijo: voy a ir a visitar a unos hermanos, a ver si ellos me reciben, a ver si ellos, convivo yo con ellos y convivimos ahí. Cuando él salió de su casa triste, porque su familia ya no le hacía caso después de que se hizo cristiano, él fue a la casa de una familia cristiana. Cuando tocó la puerta, abrió, hermanos, el hermano le dijo: hermano, pásele a la mesa, qué bueno que nos vino a visitar, qué bueno. Lo pasaron a la mesa, lo sentaron a la mesa y empezaron a convivir y a cenar ahí, hermanos, con la familia. Empezó él a sentir algo que no sentía con su propia familia, que era el amor, que era el cariño, que era el aprecio. Y él terminó con lo siguiente, dijo: ahora me doy cuenta que mi verdadera familia son ustedes, los de la iglesia, porque ustedes me han ayudado, porque ustedes han orado por mí, porque ustedes han estado conmigo en las buenas y en las malas. A veces nuestra familia de carne, hermanos, no está con nosotros, pero hay una familia tan valerosa, tan invaluable, que es la iglesia, en donde nos podemos animar unos a otros en amor. No le va al Señor por eso. Ahora, la definición de ánimo es lo siguiente. Miren, la palabra animar dice, hermanos, que es levantar el entusiasmo de aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Es una definición muy sencilla, pero es lo que significa la palabra ánimo. Es levantar el entusiasmo o el deseo de aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Ahora, este ánimo, hermanos, es un acto de bondad, es un acto de amor y de empatía hacia los demás que están pasando un tiempo difícil. Es un acto de bondad, hermanos, es un acto de empatía, es un acto, hermanos, de amor hacia los demás. Por eso, cuando usted está animando a alguien, yo ahorita le voy a hablar acerca de cómo podemos animar, pero cuando estamos animando a alguien, usted está sintiendo amor por esa persona. Está sintiendo empatía, está sintiendo bondad, está sintiendo, hermano, decía un predicador años atrás, cuando estamos animando a alguien, estamos sintiendo lo mismo que sintió Jesús cuando animaba a las personas en su tiempo que él estaba aquí en la tierra. Porque es un ánimo espiritual, es un ánimo dirigido por el Espíritu Santo, hermanos. No es dirigido por nuestra capacidad o no es dirigido por nuestra carnalidad, no, es dirigido por el Espíritu Santo. De tal manera, hermano, que cuando usted está animando a alguien, es el mismo Dios a través de usted animando, levantando el ánimo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque como cristianos pasamos pruebas, como cristianos pasamos necesidades, como cristianos la pasamos difícil. O levante a alguien aquí la mano que no ha pasado pruebas. Levante aquí la mano que a alguien que diga: no, hermano, yo estoy bien. Si supiera, como un cristiano que cuando se convirtió a Cristo, híjole, los primeros 15 días le preguntaron: hermano, ¿y cómo ve la vida cristiana? No, hermano, bien facilita. Me llevaba 15 días, hermanos. 15 días de cristiano. Ah, pero cuando llegó la prueba, pregúntele ahora cómo le iba. Hermanos, la palabra ánimo no es una palabra cristiana, es una palabra espiritual. Es una palabra que nos debe de alentar, hermano, porque es un acto verdadero de un verdadero cristiano. Y es que solo los verdaderos cristianos animan a otro. Alaba el Señor. Muchos cristianos pasamos las mismas pruebas, las mismas batallas, pero ¿saben? Aquellos cristianos que animan a otros
son cristianos muy singulares y son cristianos muy especiales. Por eso, hermano, hermana, ¿usted ha animado a otro? ¿Usted es un cristiano que anima a otro? ¿Usted es una cristiana, hermana, y un cristiano, hermano, que animemos, que animamos? Porque en la vida cotidiana, en la vida cristiana, todos enfrentamos desafíos. Amén. Todos enfrentamos dificultades, todos enfrentamos momentos difíciles que a veces esto nos desanima. ¿O no, hermanos? De hecho, hermano, una de las causas por el cual muchos cristianos dejan las iglesias, no crea que es el pecado, así, el pecado, lo voy a llamar así, grandes pecados, voy a hacer esta expresión, no, sino muchos cristianos han dejado las iglesias por el desánimo. Por el desánimo, ¿sí? Y la palabra desánimo dice que tiene un significado muy sencillo, que es frenar el ánimo o el entusiasmo. Es decir, que cuando usted tiene desánimo, usted ya no tiene deseos de seguir una tarea, ya no tiene deseos de continuar un trabajo. Y hablando en el cristianismo, podemos ver que cuando hay desánimo, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde el deseo de orar. ¿O no, hermanos? A veces se pierde el deseo de ir a la iglesia. Y se pierde el deseo de continuar el camino y seguir hasta el final. Porque tenemos desánimo. Alaba el Señor. Pero saben, hermanos, pero es en esos momentos cuando uno está desanimado. ¿Qué necesita uno cuando está desanimado? ¿Que lo regañen? No, porque eso no es ánimo. A veces, hermanos, uno a veces dice, ahorita voy a exhortar a ese hermano, y no lo exhorta, lo regaña y lo hunde más. Hay que ser sabios para animar. Y no todos tenemos la misma capacidad, hermano, para ir y animar a un hermano. Pero es en esos momentos, hermanos, en donde una palabra de ánimo, una palabra amable, un gesto de apoyo y un ánimo sincero puede marcar la diferencia profunda en la vida de alguien. Alaba el Señor. Como cristianos estamos llamados a ser portadores de esperanza y ánimo. Recuérdelo, como cristianos estamos llamados a ser portadores de esperanza y ánimo para que nuestros hermanos en la fe sean levantados por el poder de nuestro Dios. Alaba al Señor. Ahora, el animar es un mandato. Dios nos anima a animarnos unos a otros. Vea la palabra aquí. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, hermanos, con el contexto de que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos estamos esperando la venida de Cristo por su iglesia? Pero a veces hay desánimo. Las pruebas, las complicaciones de la vida, las batallas de la vida, los problemas de la vida, las enfermedades en el cuerpo y necesidades, hermanos, varias, a veces nos roban el ánimo. El apóstol Pablo, cuando habla acerca del ánimo, lo habla en el contexto del arrebatamiento, hermanos. Usted sabía, si usted lee un poquito el contexto de la iglesia de Tesalónica, sobre todo cuando usted lee las dos cartas, que de antemano ahí le encargo que usted la lea para que entienda esto. Pablo se había enterado de que en la iglesia había desánimo, ¿sí? Sobre todo referente al tema de la venida de Cristo por la iglesia. Muchos ya se habían desanimado porque les habían llegado cartas referentes de que Cristo ya había venido por su iglesia. Y por eso Pablo les tuvo que enseñar y les tuvo que decir, hermanos, referente al arrebatamiento, diciendo, no, todavía no ha venido, pero hay que prepararnos. Y hay que animarnos unos a otros para que estemos firmes cuando Cristo venga por su iglesia. Hermanos, el ánimo es un mandato. Cuando usted ve a su hermano decaído, cuando usted ve a su hermano desamparado, cuando usted ve a su hermano o a su hermana desanimado,
Usted anímelo, hermano. Alaba al Señor. Pablo nos insta, Pablo nos ruega, animaos unos a otros. Amén. Animaos unos a otros. Y como seguidores de Cristo, tenemos, hermanos, una enmienda. Tenemos una responsabilidad de hablar palabras de ánimo al corazón de nuestros hermanos que están desanimados. Miren, vamos a la palabra, por favor. Vamos a leer primeramente Job 4:4. Ahí en Job hay unas palabras bien especiales. Abra la Biblia, hermanos, por favor. Abra la Biblia. Y cuando le digo que abra la Biblia, es que habla la Biblia, no su celular, porque aquí usted tiene la Biblia en su celular, pero la Biblia es la Biblia. Amén. Lea, por favor, Job. Alaba el Señor. Cristo vive, amén. Lea la palabra del Señor en Job, capítulo 4, por favor. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 4? Dice: al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Vea, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Y esforzaba las rodillas que decaían. ¿Estamos aquí, hermanos? Este texto nos habla de lo que hacía Job cuando él, hermanos, animaba a otros. Job tenía la experiencia, hermanos, de animar a otros, cuando dice aquí, y al que tropezaba enderezaban tus palabras. Es decir, miren, hermanos, ¿qué tan poderosas son algunas palabras para animar? ¿Estamos aquí, hermanos? La misma palabra del Señor dice que las palabras dan vida o tiran. No sé qué palabras usa usted para animar, pero debemos de usar palabras que enderecen, palabras que levanten, palabras que animen. Mire, otro versículo. Ese mismo capítulo 6, versículo 25, dice así, vea lo que dice: cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Es decir, aquí, hermanos, Job se está defendiendo de algo. Mire, si usted lee la historia de Job, se da cuenta que Job sufrió, hermanos, los sufrimientos más crueles de la vida. Ustedes ya lo sabemos. Y él tuvo 3 amigos. Primeramente eran 3 amigos. Estos 3 amigos, cuando miraron la condición de Job, dice que guardaron silencio y no dijeron nada de palabra. O sea, no dijeron nada. Hasta que llegó el turno de cada uno de ellos. ¿Y qué cree, hermano? Con las palabras que cada uno de ellos le dijo, desanimó a Job. Le echaron la culpa a Job por lo que tenía. Le echaron la culpa a Job de que era un hombre orgulloso y le decían: mira, Job, tú mereces lo que estás viviendo. Y por eso este versículo, hermanos, dice: cuán eficaces son las palabras rectas. Es decir, en el momento. Otra versión dice: palabras en el preciso momento que se necesitan. Palabras en el preciso momento que el cristiano necesita para ser animado. No sé, hermanos, si usted me está entendiendo hoy este mensaje, pero sí le quiero preguntar: ¿cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir: yo he animado a mi hermano con palabras necesarias y eficaces en el momento que mi hermano está necesitado de la palabra de Dios? Alaba el Señor. Proverbios 12:18. Cristo vive. Proverbios 12:18. ¿Qué dice? Alguien que lo lea ahora para que me apoye, hermanos. 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los gatos es mentira. Alaba el Señor. Vea, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es decir, cuando a veces queremos animar,
cuando a veces nos piden un consejo, cuando a veces, hermanos, usamos de palabras que si no son sabias, que si no son palabras dirigidas por el Señor, más que sanar, más que consolar y animar, pueden herir más, pueden dañar más. Pero la segunda parte que dice, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿A cuántos nos gusta, hermanos, animar? ¿A cuántos de nosotros que estamos aquí usamos palabras, hermanos, sabias, con sabiduría, como aquella medicina que cuando entra empieza a sanar? A veces hasta nos dicen, hermano, tus palabras me cayeron como medicina. No sé si usted lo ha escuchado. ¿O no, hermanos? ¿Sí o no? Ay, hermano, lo que tú me acabas de decir es lo que yo quería escuchar, es lo que yo necesitaba escuchar. Y a lo mejor usted no le dijo nada. Le dijo unas simples palabras sabias. Pero esas palabras fueron medicina para esa persona. A veces no se necesita hablar mucho, hermanos. A mí me han dicho lo siguiente, miren, no es presunción, pero a mí me han dicho, casi no les hablo. ¿Y saben lo que me dice? Hermano, gracias porque con su atención yo he recibido respuesta. Yo no le dije nada. Es que a veces hay que escuchar. Hay que poner atención a lo que nos digan. A veces no es necesario decir mucha palabra, mucho acordeón. No, hermanos, no. Porque hay palabras que cuando las decimos de todo nuestro corazón, el Señor se encarga de sanar. ¿Qué podemos ver en Jesucristo? Veamos el ejemplo de Jesucristo. Jesús, durante su ministerio, fue un ejemplo perfecto de ánimo. Amén. Muchas veces decía, ánimo, tu fe te ha salvado. No vamos a leer las citas porque me va a faltar tiempo, o sea, quiero llegar al momento. Pero Jesucristo muchas veces usaba esa palabra, tengan ánimo, soy yo. Tengan ánimo, tu fe te ha salvado, ten ánimo. Es decir, el Señor Jesús durante su ministerio, hermanos, fue un ejemplo perfecto de ánimo. A lo largo de los evangelios vemos cómo Él fortalecía a los desanimados, consolaba a los afligidos y les daba esperanza a los que sentían que no tenían rumbo. Dios estaba presente. Cuando le trajeron, hermano, a una viuda, ¿qué le dijo? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Cuando le trajeron hermano, al centurión, ten ánimo. La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo fue un ejemplo de una persona que animaba a los que venían a Él. ¿Sabe dónde me conmuevo mucho, hermano? Cuando hablo de ánimo del Señor Jesús. Cuando le dice a Pedro, después de que Jesucristo resucitó y que Pedro lo había negado, ¿cuántas veces? 3 veces. Yo creo que si nosotros estuviéramos con Jesús ahí y le hubiéramos dicho a Jesús, a nuestro maestro, expulsa a Pedro. Ya no te sirve para nada, Pedro, porque él te negó 3 veces, Señor, ya, aléjalo de ahí, aléjalo del ministerio. Pero ¿saben lo que Jesucristo hizo? Hizo lo contrario a muchos de nosotros. Cuando nosotros vemos a alguien caído, cuando nosotros vemos a alguien que le ha fallado a Dios, lo queremos pisotear, hablamos mal, lo criticamos, lo señalamos, hermanos, pero Jesucristo no hizo eso. ¿Sabe lo que hizo con Pedro cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Más adelante, la segunda vez, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Y el Señor dijo, y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez volvió a preguntarle a Pedro, Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me quieres? Ya cambió la palabra, ¿me quieres más que estos? Y Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y en cada pregunta, en cada respuesta, Jesús le dijo, apacienta, sirve, trabaja en mi obra. Yo no veo un ánimo más grande como ese ánimo, hermano. Que a pesar de que Pedro había fallado, a pesar de que Pedro le había negado, a pesar de que Pedro quizá creía en su corazón que el maestro no lo iba a recibir como antes, ahí el Señor nos da una segunda oportunidad, y le da una oportunidad al Señor y a usted y a mí nos da una oportunidad, animándonos, hermanos, para volver a Él con todo nuestro corazón. Y Él le pregunta a usted hoy, ¿me amas, hijo? ¿Me amas? Para animarlo, para que usted sepa que Él no lo ha dejado, para que usted sepa que lo ama y que lo quiere usar donde quiera que vaya. Ahí están las palabras del maestro. Es un hermoso ejemplo de ánimo, hermanos. Es un hermoso ejemplo de cómo Dios nos anima, alaba al Señor, de cómo Dios nos levanta el ánimo, bendito sea el nombre del Señor. Es un hermoso ejemplo, hermanos. Aun cuando el Señor cuando el Señor ve que nosotros a veces no queremos seguir el camino, pero el Señor nos levanta y nos dice, ánimo, hijo, yo estoy contigo, yo te llamé, yo te voy a fortalecer, yo te voy a dar siempre esa fuerza para que sigas adelante. Vamos a hablar al Señor, hermanos. Animémonos unos a otros, iglesia. Animémonos. Cuando usted vea al hermano caído, no lo critique, no lo pisotee. Levántelo. Dígale, hermano, estoy orando por ti. Dígale, hermano, estoy clamando por ti. Y sabe, quitémonos esa palabra. Mire, lo digo con todo respeto porque yo en el pasado yo lo llegué a usar, pero ahora ya no lo uso. Le voy a decir por qué. A veces vemos un hermano que no viene al templo por meses, a lo mejor hasta por años. Luego cuando lo vemos, ¿qué le decimos comúnmente? Hermano, ¡qué milagro! Espérese. No, hermano, ya no le digamos esa expresión, de veras. No. Y empecé yo por mí mismo, porque yo antes, años atrás, decía la misma expresión. Hermano, ¡qué milagro que vino! No. ¿Sabe ahora lo que uso yo hermano? Me da gusto verlo. Me da gusto verlo, hermano. Y qué bueno que está con nosotros. Y si puedo darle un abrazo, le doy un abrazo. Porque estamos ¿para qué? Para animarnos. Cuando salamos al Señor, estamos para animarnos. Amén. Ahora, ¿cómo puedo yo animar? ¿Cuál es la forma, hermanos, de animar a mi hermano? ¿Cómo puedo yo animar? Uno, orando por ellos. Amén. Orando por ellos. Una de las maneras más profundas de animar a alguien, hermano, es orar por su situación. Amén. También, hermano, dándoles palabras de ánimo, palabras que edifican, palabras que levantan, alaba al Señor. Por eso hay muchas formas de animar. Es orar, es dar palabras de ánimo, es visitar, hermano, y levantar y alentar al caído, es ayudarle, hermano, en lo material si se puede. Vemos que la familia tal no tiene, a lo mejor por el hermano que no tiene trabajo. ¿Qué hacemos cuando vemos que el hermano cabeza de familia o la familia entera no tiene que comer, no tiene trabajo? Hermanos, siempre con mi servicio, ayudando a los demás, alabe al Señor, dándoles palabras de fortaleza, dándoles palabras de ánimo, diciéndoles que estamos orando por ellos, alabe al Señor. Cristo vive. Estar en acción hacia los demás, hermanos, incluso cuando las circunstancias no son fáciles. Un ánimo puede ser un faro de luz para aquellos que se sientan
desanimados, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, incluso en medio de las necesidades más crueles, en medio de las necesidades más difíciles, hermano, podemos animar en el poder del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo fue otro ejemplo, hermanos, de ánimo. Él animó mucho a la iglesia, él animó mucho a hermanos, él animó mucho, hermano, a muchos cristianos. Y él se juntó con otro hermano llamado Bernabé. Bernabé, hermano, que su nombre significa hijo de consolación, dice que se juntó con Pablo y animaban a las iglesias, visitándolas y animándolas, hermanos, con palabras de ánimo, con palabras de fe, para que no se apartaran de la fe de Cristo Jesús. De tal manera, hermano, que nosotros podemos animar unos a otros. ¿Cuántos alabamos al Señor? El poder del ánimo, hermano, el ánimo tiene mucho poder, de veras. El ánimo tiene mucho poder, mire, y quiero concluir con lo siguiente. El ánimo va a fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El ánimo fortalece, hermano, al cuerpo de Cristo, porque el ánimo mutuo es una de las formas en que la iglesia crece en unidad. Cuando hay ánimo, hermano, la iglesia crece en unidad, hay comunión, hay servicio. Amén. Ahora, lea por favor una cita muy importante. Mire, ahí en Hebreos, que es un mandato esto, en Hebreos 10, gloria al Señor. En Hebreos 10, Cristo vive. Dice el versículo 24-25 de Hebreos 10. Dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos. En otra versión dice, para animarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pasamos al Señor. Aquí, hermano, nos exhorta el Señor a no dejar de congregarnos, ¿verdad? Y también ¿a qué? A animarnos unos a otros. La unidad de la iglesia es fortalecida, hermano, cuando cada miembro se preocupa por el bienestar de su hermano. Amén. A veces nos dicen, hermano, ore por mí porque no tengo cómo irme a la iglesia. Ore por mí porque no tengo economía, etcétera, etcétera. Mire, hermano, nosotros nos podemos animar como iglesia, y el ánimo, hermano y hermana, va a fortalecer a la iglesia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso, cuán importante es, hermano, que como iglesia nos unamos y nos animemos unos a otros. También el poder del ánimo, hermano, es que el ánimo tiene poder para transformar corazones. Las palabras de ánimo, hermano, no solo alientan en el presente, sino que pueden transformar corazones a largo plazo. Cuando animamos a alguien, le estamos recordando, miren, que tiene un propósito. Cuando animamos a alguien, le estamos recordando que tiene un propósito. También le estamos recordando, hermanos, que él no está solo. Y 3, le estamos recordando que él es importante para Dios. Cuando usted anima a alguien, hermano, usted le está recordando que él tiene propósito, que no está solo y que es importante para Dios. Y también es importante para la iglesia. Amén. No nos sintamos felices, hermano. A veces de veras vemos que un hermano no viene y no sabemos por qué no viene. O vemos que un hermano está ausente, no sabemos por qué está ausente. Lo importante es orar, lo importante es clamar, lo importante es pedir por él o por ella, lo importante es ponerlo en las manos de Dios. Y cuando lo veamos, decirle, hermano, te extrañamos en la casa de Dios. Y sobre todo, hermano, hermana, el Señor te extraña. ¿Usted cree que el Señor no extraña a sus hijos en el templo? Sí, nos extraña. Cuando el padre ve que su hijo no vino, él sabe por qué no vino.
pero los extraña. Pero nosotros, hermanos, también somos medio para animar y decirle: hermano, te extrañamos en la casa de Dios. Ánimo, hermano, estamos orando por ti. Dios tiene propósitos para tu vida. No estás solo, hermano, y aparte eres importante para Dios. Usted es importante para Dios. ¿Cómo no se imagina? A lo mejor su propia familia dice: es cristiano. Ay, no, él no es importante para nosotros porque no es cristiano. Pero para Cristo sí es importante. Para el Señor usted es importante. ¿Cuántos testimonios he escuchado cuando he escuchado a lo largo de mi vida cristiana? Pastor, mi familia no me reconoce porque me hice cristiano. Pastor, mi padre me desheredó porque me hice cristiano. Pastor, mis padres me corrieron de la casa porque me hizo cristiano. Gloria a Dios, porque ahora para ellos ya no es importante, pero para el Señor de los ejércitos sí es importante. Amén, hermanos, alaba al Señor. Es importante para el Señor. Amén. Somos importantes para Él. Por eso nos podemos animar unos a otros. A veces los pastores necesitamos ánimo, hermanos. A veces los pastores, los siervos necesitamos ánimo. Y yo, como le digo a mi esposa, le digo: mira, a nosotros nos ven como que no nos pasa nada. Como que somos así como que, no hombre, somos de fierro, ¿no? Ya casi somos como Iron Man. Digo, en el sentido sarcástico. Pero hermanos, como pastores la pasamos también difícil. Cuando ustedes vean a un pastor de las misiones, díganle: hermano, estamos orando por usted. Ánimo, pastor, ánimo, siervo, ánimo, hermana, ánimo, porque Dios está con ustedes. Y vea de ver, hermano, cuánta medicina son aquellas palabras que leemos cuando alguien nos anima, cuando alguien nos motiva, cuando alguien, hermanos y hermanas, no nos critica, no nos ataca, sino nos anima con palabras de sabiduría. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Hay un resultado, hermano, cuando alguien nos anima. Mire, hermano, Dios no se equivoca. Por eso pertenecemos a una familia, hermanos. Pertenecemos a una familia para animarnos. ¿Y sabe qué resultado hay cuando alguien nos anima? ¿Qué ha sentido usted cuando alguien lo anima? Dígame. ¿Qué ha sentido usted cuando alguien le dice: hermano, aquí estoy para orar por ti, vamos a orar, vamos a seguir adelante? Mire, hermano, cuando hay ese ánimo, se renuevan las fuerzas, se levanta el ánimo, se levanta la fe. Alaba al Señor. Hermanos y hermanas, el llamado a animar es algo que tenemos que practicar. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser una fuente de ánimo para aquellos que nos rodean. Aprendamos a ser como Jesús. Amén. Quienes con nuestras palabras y acciones y oraciones podamos edificar y fortalecer a los demás. No despreciemos a nadie. No tengamos, hermanos, escúchenme bien, favoritos en la iglesia. No tengamos, hermanos, como dice el apóstol Santiago, preferencias. No, hermanos, no, alaba el Señor, sino que como un solo cuerpo, así como cada miembro se duele, todo el cuerpo se duele, así como cada miembro se entristece, todo el cuerpo se entristece. Aprendamos a animar. Aprendamos a ser cristianos que animemos a otros, hermanos. Porque en el ánimo Dios traerá sanidad. En el ánimo Dios traerá restauración. En el ánimo Dios traerá esperanza. Y en el ánimo, hermanos, Dios traerá victoria. Levante su mano y dígale: Señor, ayúdame a ser un miembro, un medio de ánimo a los demás. Un medio de ánimo a los demás. Y si usted no ha animado a alguien esta semana, hágalo, hermano. Hágalo. No lo critique.
Quizás está lejos de Dios, quizás se apartó del camino. Pero usted puede ser un medio de ánimo, hermano. Ore por su hermano de al lado, dígale, anímalo, anímalo, Señor. Usted no sabe lo que está pasando. Usted no sabe lo que está sucediendo en su corazón. Usted no sabe la prueba que pasó o las pruebas que vendrán. Ore por su hermano de al lado, dígale, anímalo, anímalo, anímalo. Anima a mi hermano. Tú sabes las pruebas que está pasando. Tú sabes las necesidades. Tú sabes lo que está sucediendo. Señor, aquí estamos como iglesia, Señor. Aquí estamos como pueblo, como un cuerpo. Y queremos en realidad, Señor, ser portadores de ánimo. Ser portadores de ánimo. Señor, ayudar a los que necesitan ayuda. Levantar a los desanimados. Señor, tenemos una enmienda. Tenemos una enmienda. Y tu palabra nos ordena, Señor. Tu palabra nos dice que nos animemos unos a otros. Ayúdanos a ser portadores de ánimo. Ayúdanos a ser portadores de ánimo. Animar a los demás. Y que a través de ese ánimo se levanten en fe, en propósitos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para ser una iglesia que nos animemos unos a otros. Ayúdanos, Padre bondadoso. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que sea luz de las tinieblas. Que carguemos las cargas los unos a los otros. Que carguemos las cargas y las necesidades de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bondadoso. Tú tienes palabras de fe, palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de fortaleza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Danos fuerza para seguir. Danos fuerza para seguir. Y así poder animar a otros. Anímanos, Padre. Así como animaste a tu Hijo cuando Él estaba ahí en el Getsemaní, clamando, y tú lo levantaste. Anímanos como animaste a Pablo, a Pedro, a Juan. Anímanos, Padre. Anímanos, Señor, para animar a otros. Para animar a otros, Dios. Que tu pueblo se mantenga unido y en ánimo, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor.